Comenzaría diciendo que es un punto de partida positivo el ver hoy América Latina, si consideramos los 20 países que la conforman y su realidad democrática de hoy. Lo bueno, lo que debe destacarse, lo que no debe olvidarse, es que la mayor parte de esos 20 países viven en democracia, practican un modelo democrático con alternancia en el poder, con respeto en general a las reglas del juego y con resultados que permiten ver los avances desde el punto de vista de la madurez y la formación de las sociedades en las que esas democracias funcionan. Si hacemos una comparación con la región en los años 70, veremos que hay un giro fundamental. Hemos pasado de un modelo mayoritariamente dictatorial, liderado por militares que generaban esas dictaduras, a un modelo casi exclusivamente democrático. Hablaremos luego de los detalles que son muy importantes que diferencian esas democracias, y salvo el caso de Cuba, que desde 1959 vive un proceso autoritario y dictatorial en el que no se ha experimentado la transformación democrática, toda la región ha vivido el cambio del proceso político de dictaduras a democracia. Si miráramos exclusivamente ese panorama, la formalidad democrática, nos quedaríamos muy tranquilos y seríamos muy optimistas con lo que se viene. Pero está claro que la mayoría no es el todo. Si consideramos que de los 20 países de América Latina, 14 pueden ser considerados sin duda alguna democracias, tenemos que ver qué ocurre en los otros países en los que el modelo tiene un funcionamiento de forma que no necesariamente representa la esencia de los valores democráticos en los que creemos. Yo me atrevería a calificar a esas naciones que viven la formalidad democrática como sociedades en las que se ha impuesto el celofán democrático, dentro del cual late un corazón autoritario. Ese celofán democrático es un problema porque dificulta la lectura de cómo vamos a combatir democráticamente un espíritu autoritario. En los años 70 esto era más fácil, una ironía, una paradoja. Era más fácil enfrentar las dictaduras militares porque no había debate, no había discusión. Estábamos hablando de un modelo que coartaba explícitamente las libertades democráticas. Un modelo en el que no se aplicaba la Constitución, en el que no se permitían los partidos políticos, en el que no funcionaban los sindicatos, y por lo tanto tú tenías que combatir a esas dictaduras con las armas de la democracia y con los argumentos de la democracia. Hoy esa tarea es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nominalmente vivimos en sociedades que llevan al presidente o a la presidenta a la silla presidencial mediante el voto popular. Y en consecuencia, la legitimidad del voto popular te plantea el atrincherarse, el estar absolutamente atado al poder basado en mi legitimidad. Yo he recibido los votos del pueblo y por lo tanto soy un presidente democrático. La democracia tiene tres fases fundamentales para ser real y para ser legítima.
su legitimidad de origen, el hecho de que alguien haya recibido el voto popular. El segundo punto fundamental, tan importante como el primero, su legitimidad de ejercicio, es decir, el respeto a aquellas reglas que el propio sistema le ha marcado a quien ha sido elegido. Y un tercer elemento tan importante como el primero y el segundo, la legitimidad de objetivos y de destino. En estas sociedades, en estos países que son la minoría, pero que nos deben preocupar de manera muy importante, solo se cumple el primer requisito, la legitimidad de origen. Pero no se cumple la legitimidad de ejercicio, ni se cumple la legitimidad de objetivos. Y este es el punto crítico sobre el que tenemos que apuntar. Un breve paréntesis para hacer una mención diferenciadora dentro de estas realidades. Hay casos en los que el manejo económico pésimamente administrado no hace muy difícil entender que el país no va por el buen camino desde el punto de vista de su estructura general. Gobiernos que administran muy mal la economía están llevando las cosas al desastre, camino a la inflación, camino al ocultamiento, a la especulación, es decir, el modelo muestra que no funciona. Pero hay otros países con corazón autoritario que no son legítimos en su ejercicio, que manejan adecuadamente la economía y que tienen resultados de expectativa interesante para los ciudadanos. En consecuencia, en esos países en los que los datos macroeconómicos, el crecimiento, la inflación controlada, una economía floreciente, parecen disfrazar la carencia de libertades democráticas y de ejercicio plural igual para todos. Por lo tanto, el escenario no es simple. No basta con decir la prueba de que el autoritarismo no funciona está en el pésimo resultado económico, porque en algunos casos es así y en otros casos no es así. Lo que no quita que tenemos que ser capaces de entender la diferencia. Y entender la diferencia es difícil porque en sociedades que viven bonanza económica, resultados exitosos desde el punto de vista de su administración, ¿cómo le explicas a la gente cuáles son los valores esenciales que están siendo vulnerados? Eso implica un gran desafío para quienes tenemos que combatir democráticamente ese corazón autoritario. El desafío es, dentro de reglas injustas, dentro de reglas asimétricas, dentro de reglas que no se cumplen igual para todos, hay que derrotar democráticamente, mediante la vía del voto, a quien hoy está ejerciendo el poder, aprovechando el populismo, aprovechando promesas e ilusiones y generando una sensación de formalidad democrática que disfraza una realidad de control secante del poder. ¿Cuáles son las características de esos liderazgos? La primera característica es: estoy haciendo una revolución y la revolución me da la autoridad moral para quedarme permanentemente en el poder, porque quien cambia las cosas radicalmente no puede dejar el poder, porque entonces aquellos a quienes hemos derrotado van a volver a poner las cosas como estaban antes. Lo cual obviamente es un sofisma. Es un sofisma porque la transformación, el sentido de la palabra revolución cambia en democracia. No es una transformación violenta ni es una destrucción per se. La democracia es la construcción de una apuesta de ideas, de una apuesta de conceptos basada en principios y basada en reglas que no se pueden destruir a título de que yo soy quien hizo el cambio. Segunda característica,
la identificación individual de los valores absolutos del proceso político. Hay una persona que representa el cambio. Yo soy el cambio, yo soy la revolución, yo soy quien encarno aquellos valores mayores que la sociedad necesita para seguir adelante. Sin mí no es posible que el cambio se haga efectivo. Y por lo tanto, se convierte el liderazgo en un liderazgo individual, intransferible. La revolución soy yo, como decía Luis XIV, el Estado soy yo. El Estado soy yo, la revolución soy yo, la nación soy yo. Sin mí no se puede seguir. Esa visión mesiánica e intransferible es la recuperación del despotismo que fue el gran combate que hizo la democracia. La democracia construye balance, pesos y contrapesos, modera el poder, distribuye el poder y decide establecer en el republicanismo el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Por qué? Porque no haya una sola persona, un solo poder que lo concentre todo. La frase histórica de un primer ministro británico en el siglo XIX: el poder total corrompe totalmente. No solamente la corrupción desde el punto de vista del dinero que ese líder o sus seguidores se meten en el bolsillo. El tema es la corrupción y el envilecimiento del alma individual y el alma colectiva. Es el envilecimiento de aquellos principios por los que se dijo que se llegaba a gobernar. Y se transforma simplemente en controlar el poder por el poder mismo. Esa segunda característica define algo positivo y algo negativo. Lo positivo tiene el tiempo que dura el líder. Lo negativo, no sabemos cuánto tiempo dura el líder. Y no sabemos cuánto tiempo va a prolongarse en esa actitud de control absoluto del poder que tiene. Tercera característica: eliminación del pluralismo. La idea es, si yo tengo el poder total, requiero de un partido único que limite la posibilidad de la alternancia y que limite la posibilidad del contrapeso y de la palabra contraria a aquella en la que yo creo. Para lograr el partido único y para lograr el dominio absoluto del conjunto de la sociedad, controlo los medios, limito los medios, restringo los medios, limito la palabra y establezco un todo con la revolución, nada contra la revolución. Todo dentro de lo que yo hago, nada fuera de lo que yo hago. En esas características, uno de los aspectos dramáticos que tiene que enfrentar la oposición es el de las reglas del juego. Las reglas del juego nominalmente son democráticas. Voy a poner, sin embargo, un ejemplo, sobre todo para los latinoamericanos: el partido de fútbol. El partido de fútbol que plantea el gobierno y que plantea el presidente en ejercicio es el siguiente: vamos a ir a las elecciones, vamos a jugar el partido. En ese partido vamos a tener una cancha que tiene un campo de juego que tiene determinadas características. Primero, mi equipo, el del gobierno, va a tener 22 jugadores y tu equipo va a tener 11 jugadores. Segunda característica: el arco mío va a ser el normal, el tuyo va a tener el doble del tamaño del mío. Y no hay cambio de lado, solo jugamos todo el partido, yo en este lado y tú en este otro. Adicionalmente, la cancha va a tener una inclinación del 25% en mi favor. Siguiente regla: el árbitro lo pongo yo. Última regla: solo entran al estadio mis seguidores. En esas condiciones jugamos y esas son las reglas que tú tienes que aceptar. Esas son las reglas que el Tribunal Electoral, que la Corte Nacional Electoral
electoral, o como se llame esta estructura, es el conjunto de reglas que vamos a aceptar todos. ¿Cómo combatimos en esas condiciones? Es decir, hay una cierta perversidad porque la legitimidad de origen ha permitido la distorsión en el ejercicio y en los objetivos. En el ejercicio, porque el gobierno controla el poder judicial y controla el poder legislativo. En los objetivos, porque lo que yo quiero es transformar las reglas, la Constitución, las normas electorales, para reelegirme indefinidamente, para garantizar que yo voy a controlarlo todo, y además porque mis seguidores no podrían vivir si yo no soy presidente. Probablemente si yo dejara la presidencia estarían presos o estarían cuestionados por corrupción, por irregularidades en el manejo de la administración. El desafío, sin embargo, es que la respuesta en ningún caso se transforma en la desestabilización antidemocrática de esos sistemas. Es decir, son sistemas que no cumplen las reglas democráticas, a los que debemos combatir democráticamente. Y es una tarea extremadamente difícil, pero es una tarea posible. Y es una tarea posible por una razón básica de concepto y por una razón práctica de aplicación. La razón básica de concepto: temprano o tarde, más temprano que tarde, esos modelos demuestran sus absolutas carencias, sus absolutas insuficiencias, sus profundas contradicciones, su demagogia que no conduce sino al desastre. Es decir, los hechos acabarán demostrando que es un sistema o son sistemas que no funcionan, que no tienen éxito, que no pueden tener éxito. Eso, sin embargo, tiene que ser revelado diariamente. Eso, sin embargo, tiene que ser cuestionado todos los días desde dentro y desde fuera de nuestras sociedades. Eso implica que tenemos que forzar a que la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que defiende el modelo democrático como concepto y que por supuesto hay que respaldar, permita que cuando uno de los poderes del Estado, que no es el poder ejecutivo, el poder judicial o el propio poder legislativo, pero sobre todo el poder judicial, son vulnerados dramáticamente, haya el mismo derecho de reclamo que cuando un presidente es sacado de su puesto de manera ilegítima. Esta lógica no existe en este momento en su aplicación en la Carta Interamericana de la Democracia. Esto hay que profundizarlo, esto hay que demandarlo, hay que abrir espacios internacionales en los que pueda cuestionarse no solamente el abuso de poder contra un presidente que es sacado del cargo, sino el abuso de poder de un presidente dentro de su país en contra de las otras instituciones y en contra de los otros poderes. El segundo aspecto: a pesar de todas estas reglas que parecen imposibles, encontramos en países como Venezuela, por ejemplo, el hecho evidente de que el candidato de la oposición eventualmente ganó la última elección. Y el tiempo de la próxima elección es un tiempo en el que ya no será posible contar la historia de A, B, C o D, que nos diga no funcionó esto, o la cantidad de votos no estaba bien contada. No hay forma de esperar otra cosa que un cambio que ha tardado mucho tiempo. Pero creo que es un cambio que tiene que ver con algo fundamental, que es la toma de conciencia de la sociedad. De nada sirve que tú aceleres los tiempos. Vean ustedes lo que pasó en la propia Venezuela el año 2000. Es decir, hay tiempos para todo, hay tiempos en que la construcción de la conciencia de la sociedad es lenta y progresiva. Algo fundamental, y es un paréntesis que me parece claro. Si algo debemos aprender de esta sociedad, de la sociedad de los Estados Unidos, de lo que ha significado la construcción de la democracia estadounidense, que lo dijeron los jóvenes hace unos minutos en su brillante presentación. La idea de que la democracia no es un concepto abstracto, la democracia es una práctica de vida, la democracia somos nosotros.
Yo soy democracia, tú eres democracia, tú eres democracia. ¿En qué se traduce esta palabra? Se traduce en que cuando la luz se pone en rojo, detienes el automóvil. Se traduce en que si hay una ley que dice que tienes que usar el cinturón de seguridad, lo usas. Se traduce en la idea de que tú no botas un papel a la basura, no botas un papel en la calle, sino que buscas un basurero y si no lo encuentras pones ese papel en tu bolsillo. Se traduce en algo que se llama conciencia y responsabilidad ciudadana. La responsabilidad no termina donde termina mi pecho, sino que termina y comienza en tu pecho. Es algo que los latinoamericanos no hemos acabado de aprender. Nos falta construcción de conciencia ciudadana, de saber que tengo alguien a mi lado que es mi prójimo. No solamente para darle un codazo o un rodillazo porque quiero estar encima de él, sino para estar a su lado cuando me necesita. Y eso quiere decir que mi responsabilidad no termina en el muro de mi casa, sino por el contrario, comienza cuando yo paso el muro de mi casa. No es responsabilidad del condado el que haya un hueco en la calle. Yo debo preocuparme, sea pagando mis impuestos, sea advirtiendo que ese hueco existe, sea reparándolo yo mismo. Es decir, hay una lógica egoísta en nuestra mirada de lo que es la democracia. No nos hemos acostumbrado al cumplimiento de las reglas que permiten una vida civilizada. Y es curioso, en cuanto uno aterriza en los Estados Unidos, se pone el cinturón de seguridad que cuando llega a su ciudad no se lo pone. Y cuando uno puede pasarse en la luz roja a las 3 de la mañana, lo hace. Y les digo a las 11 de la mañana, porque si nadie está cruzando por el otro lado de la calle, el auto de atrás me está pitando para que pase. Es decir, no es que yo pueda cumplir la norma, es que no me dejan cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que debemos construir una conciencia colectiva democrática si queremos exigir el cumplimiento de reglas democráticas y la imposición de reglas democráticas. Y esto tiene que ver con un proceso que no es fácil, un proceso que nos haga tomar conciencia de que no solamente debo criticar, y es legítimo que lo haga, a quien gobierna ilegítimamente basado en la legitimidad del voto, sino que no lo esté haciendo en virtud de mis intereses personales, no lo esté haciendo en virtud de aquello que es mi ventaja, lo esté haciendo porque de verdad creo que un mecanismo de libertad es un mecanismo de igualdad de oportunidades. En América Latina la libertad no es la libertad de pisar al otro, o no debe ser la libertad de pisar al otro. Debe ser la libertad de las oportunidades iguales que tengamos todos. Y vuelvo, cerrando el paréntesis, al desafío. Nuestros países están pasando, me refiero a los países que afrontan el celofán democrático y el corazón autoritario, están pasando diversas fases. ¿Estaremos preparados en la eventualidad de que nos toque recuperar la democracia para construir aquello que demandamos? ¿Seremos capaces de aprender de los errores históricos que nos llevaron a estos gobiernos populistas? Esta es una pregunta que no es fácil de responder. Es decir, no vaya a ocurrir que en el momento en que nos toque recuperar ese espacio de libertad no lo administremos adecuadamente, porque los egoísmos, el partidismo, los sectarismos nos cieguen y no encontremos las respuestas que el pueblo espera. Algo muy importante, algo positivo del populismo, porque no todo es negativo. ¿Qué es lo positivo del populismo? La gente ha tomado conciencia de que tiene un papel importante que jugar en la sociedad. La gente en América Latina, por varias razones, porque hay una nueva clase media, porque hay un ascenso social o porque hay una toma de conciencia de búsqueda de igualdad, ha descubierto que tiene un espacio que jugar en la sociedad. Y ese espacio tiene que abrirse, pero no abrirse a través de la promesa
del regalito, de la promesa de te voy a dar una casa, de te voy a mejorar las condiciones de salud, que son obligaciones del Estado. La idea que se mencionó hoy, que es elemental en la construcción de ciudadanía. La idea de que no podemos construir sociedades democráticas apoyadas en la ignorancia. La idea de que no podemos construir sociedades democráticas apoyadas en los privilegios de castas y de clases. Voy a poner el ejemplo de mi país, Bolivia. En mi país hemos vivido una experiencia positiva, imprescindible, que hoy se está convirtiendo en negativa, pero que ya es irreversible para el futuro. ¿En qué consiste? En que por primera vez en nuestra historia hemos elegido un presidente indígena en un país que tiene el 40% de población indígena, que en 200 años nunca había tenido un presidente indígena. Eso es una buena noticia, indiscutiblemente. Hoy tenemos en el centro de las decisiones indígenas, hombres y mujeres que gobiernan, bien, mal o regular, que tienen las condiciones de manejar las responsabilidades del país. Lo negativo es que eso ha venido acompañado de un aura autoritaria. Cuando pase ese momento del autoritarismo, Bolivia ya no será la misma. ¿Por qué? Porque una parte fundamental de la sociedad boliviana asumió un papel que no había tenido en el pasado. Nunca hay que descuidar que todo proceso histórico es un proceso de aprendizaje. Vale para países como Ecuador, como Venezuela, como Nicaragua, como Argentina, la propia Cuba. Nada volverá a ser como antes. Tendremos que construir algo mejor, que implique una construcción de responsabilidad colectiva. No construyamos nuestra línea de oposición, que es imprescindible, que es democráticamente necesaria, sobre la base de todo menos este señor. Vamos a confluir todos en sacarlo del poder, porque eso nos puede llevar a un equívoco peligroso. Tenemos que construir una propuesta histórica mejor que la que tenemos y mejor que la que tuvimos. Nuestros países experimentaron momentos que explican los gobiernos democráticos, los gobiernos populistas autoritarios. Nada es gratuito. ¿Por qué hay presidentes a los que el pueblo vota 1, 2, 3, 5 veces? Porque el pueblo es tonto, porque el pueblo es ignorante. Una parte puede estar vinculada a la ignorancia. Será porque se le generaron expectativas que no tuvo en el pasado. En consecuencia, la lección es: ¿qué hicimos mal para permitir que se produjeran fenómenos que han durado tanto tiempo? ¿Y qué debemos hacer para resolver los dos problemas? Los defectos previos al populismo y los defectos actuales del populismo. El riesgo es creer que se puede recomponer el pasado. Nada es un elemento que se transforma simplemente en todo tiempo pasado fue mejor. No es verdad. Nada es gratis en la vida. Las cosas pasan por alguna razón y tenemos que asumir la responsabilidad que nos tocó, particularmente quienes hemos sido parte, por diferentes razones, de las élites que gobernamos nuestros países antes de que llegara este fenómeno. Me refiero a la política, me refiero al empresariado, me refiero a la clase media, me refiero al conjunto de la sociedad. Tenemos que aprender la lección y no responder con resentimiento y con odio. Porque la construcción del odio y del resentimiento, que es tan cara, tan simpática para los populistas, que se amparan en la profundización de los odios y de los rencores, te conduce a responder con odio y con rencor. Y esa es una pésima receta. Ese es un pésimo elemento para construir futuro. Lo que tenemos que hacer es construir futuro. Construirlo desde los valores democráticos. Construirlo desde la recomposición de un espacio de alternancia en el poder. Pero construirlo con propuesta de futuro. No es propuesta de futuro decir este señor o esta señora se tienen que ir, porque ese es simplemente un paso para que yo le ofrezca a mi sociedad algo por lo que valga la pena apostar.
Y no nos equivoquemos, aún en los peores populismos, un 30, un 40% de la sociedad está respaldando a esos sistemas. Preguntémonos por qué. La ignorancia es parte de la respuesta, pero no toda la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la mejor manera de enfrentar ese monstruo es con una visión autocrítica, con una visión democrática y con una visión que recoja aquello positivo, que algo siempre hay de esos espantosos sistemas. ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron el éxito? Podría darle razones negativas: la abundancia, el éxito económico, los millones de dólares del petróleo, del gas, del estaño, de la soya, etc. Sí, pero quizás también una mirada de sensibilidad social que nos faltó. Que esté mal orientada hoy, puede ser, pero es necesario entender que la extrema pobreza de nuestros países era verdadera y es verdadera, y que no fuimos capaces de responder a ese desafío antes, y en consecuencia hay un espacio que le permite al discurso populista entrar con credibilidad, y eso es algo que debemos recuperar. Es decir, ¿cuál es el siguiente desafío? Además de pelear la batalla en desigualdad de condiciones, y se puede ganar. La teoría de que en estas condiciones no se puede ganar no es cierta. En más de uno de nuestros países estamos al borde de girar históricamente. El elemento que complementa ese desafío es la posibilidad de decir cuáles son las ofertas que yo tengo que darle a la sociedad en la que vivo para que las personas que creen en este sistema me crean a mí. Por la forma en que hablo, por los proyectos específicos que le doy, fundamentalmente porque aprendo a respetar a esas ciudadanas y a esos ciudadanos. La idea del otro es una idea clave. En algunos países como el mío, por razones étnicas; en otros países, por razones sociales. Respeto al otro, respeto a la otra, considero que son mis iguales, soy capaz de construir una sociedad como esta, que con los defectos que tiene muestra esa extraordinaria potencialidad de igualdad de oportunidades. Marco la posibilidad de una educación que refleje los requerimientos que la sociedad tiene. Marco la construcción de valores positivos. Algo muy importante: tengo que demostrarle al votante que va por el presidente o la presidenta populista que voy a recomponer la trama de la sociedad, y que la voy a recomponer sobre la base del respeto y sobre la base del reconocimiento, lo cual es complicado. El problema más grave de las sociedades que están viviendo el autoritarismo del corazón del poder es la polarización, el estás conmigo o estás contra mí. No bastará ganar una elección, hay que cerrar una herida histórica, hay que recomponer una trama social y hay que ser capaz de que discurso y acción vayan de la mano en esa tarea. Si algo aprendimos en la primera década del siglo XXI es que la lógica impecable del libre mercado, imprescindible, la lógica impecable de la eficiencia, la lógica impecable de los resultados, no había tomado nota de las obligaciones sociales de inversión social directa del Estado. El Estado tiene obligaciones de las que no puede olvidarse, sobre todo en países que no tienen estructuras sólidas, vinculadas a la educación, vinculadas a la salud, vinculadas al saneamiento básico. ¿Por qué creen ustedes que las llamadas transferencias condicionadas y los bonos que se le dan a la gente funcionan? Funcionan porque han logrado encontrar respuestas paliativas de mediano plazo que deben ir acompañadas de respuestas estructurales de largo plazo. México
que no es un país revolucionario, tiene bonos. Colombia tiene bonos. Perú tiene bonos. Brasil tiene bonos. Los tiene Nicaragua, los tiene Venezuela, los tiene Bolivia, los tiene Ecuador. Los bonos vinculados a mejorar la asistencia de los niños a la escuela, a mejorar el parto de las madres, a mejorar el nivel de los ancianos, son estructuras que demuestran que había la necesidad de tomar una conciencia social. ¿El bono no es un elemento suficiente? No, es simplemente un rasgo que nos obliga a una inversión social directa. Seremos capaces de transmitir la combinación de: es necesaria la empresa privada, son necesarias las reglas claras, es necesaria la economía de mercado, es imprescindible que el Estado se haga cargo de una educación de mejor calidad, es imprescindible que se definan estrategias de inversión social en salud, es imprescindible que el Estado y los privados estructuren cuáles son los nichos de productividad que un país tiene. Esa combinación tiene que ver con lecciones aprendidas. Es muy difícil, sobre todo para quien ha sufrido en carne propia las arbitrariedades del poder totalitario y del poder autoritario, reconocerle algún mérito. Por eso, en el peligro de ser un aguafiestas, les planteo el desafío: ¿cuáles serían los elementos positivos que ustedes recuperarían o dejarían o mantendrían de estos sistemas que en 10 o 14 o 15 años parecen haber destruido completamente a nuestros países? ¿Habrá alguno? ¿O será que un conjunto de 8 o 10 millones de enajenados votan sistemáticamente por esos presidentes porque están todos locos? Este es un punto clave. Es un punto clave para que seamos capaces de encontrar respuestas a esos desafíos. Porque ese votante hay que conquistarlo. No solamente hay que conquistar el votante que hoy está en la oposición. Tengo que construir un nuevo país a partir de la ruptura, a partir del enfrentamiento, a partir de corazones que están partidos en dos mitades. Y eso nos obliga a releerlo todo. Todos los elementos negativos del populismo ustedes me los pueden decir de memoria y yo voy a suscribirlos. Pregúntense 1, 2, 3, 4 asuntos positivos. Analicen estructuralmente por qué pasó lo que pasó y por qué todavía tienen éxito cosas que en el sentido común dirías es imposible que funcionen. Y no achaquémoslo todo a la ignorancia, que es un factor importante, sin ninguna duda. Cierto. América Latina ha aprendido lecciones históricas importantes. Si 14 de los 20 países de la región van por la ruta democrática, una ruta de alternancia y de respeto a los valores fundamentales, hemos dado un paso gigantesco. Es decir, no estamos como en los años 70 con 17 o 18 países en dictadura y 3 o 4 democráticos. El proceso es al revés. No lo miremos desde la perspectiva pesimista. El continente afronta serios riesgos, sin duda. Olvidémonos por un minuto de los gobiernos autoritarios. Y esta mañana, José lo planteó con mucha claridad. Los enemigos más dramáticos de América Latina son la pobreza, la violencia, la desigualdad. América Latina es el continente más desigual del mundo. Hemos avanzado en muchas cosas, pero el nivel de distancia entre la extrema pobreza y la extrema riqueza es brutal. La educación, la salud. En mi país mueren 190 mujeres de cada 100.000 que dan a los niños vivos, lo cual es simplemente una vergüenza. Lo es para mí, que he sido presidente de mi país. Lo es para el presidente Morales. Es inaceptable que en mi país mueran 56 niños de cada 1.000 nacidos vivos entre 1 y 5 años. Son indicadores sociales que podría aplicar al África y que quiere decir que es
el camino y la ruta que tengo que seguir. Debo construir, por lo tanto, una conciencia real de que eso me importa, de que no hablo de números sino de personas, y eso tiene que estar metido en nosotros empresarios, en nosotros políticos, en nosotros que peleamos por la democracia de verdad. Que hablar de democracia no sea una palabra, que construir ciudadanía sea un objetivo fundamental. Son tareas comunes que van una al lado de la otra. Hay que combatir el autoritarismo, hay que combatir el celofán democrático con corazón autoritario. Sí, definitivamente. Pero hay que combatirlo siendo objetivo. Hay que combatirlo con propuestas de futuro. Hay que combatirlo sobre la base de una América Latina a la que le falta mucho camino por recorrer en la construcción de conciencia y responsabilidad ciudadana. Soy optimista porque, a pesar de todo, la región está mucho mejor que hace 40 años. Y eso no es poco. Podría hablar en términos económicos de sus éxitos. A pesar de todo, el autoritarismo va a ser derrotado por la democracia. Pero construyamos un corazón democrático y una conciencia ciudadana que nace en la educación, en donde América Latina en cantidad ha mejorado mucho y en calidad empeora día a día. Quiero terminar agradeciendo el privilegio que me han dado, particularmente, no sé, Margaret, que ha tenido la constancia permanente de garantizar que llegara cuando tenía que llegar y estuviera aquí. Por supuesto, la NSU, esta extraordinaria universidad, por supuesto a todos ustedes, diciéndoles que la democracia es una forma de vida y la democracia es una conciencia íntima con la que uno hace un matrimonio que no se rompe nunca. Y por la democracia es que vale la pena combatir. Por la libertad es que vale la pena combatir. Por la libertad, Sancho decía Don Quijote, vale la pena dar la vida. Muchas gracias.